Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos un domingo más. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder llevarles esta plática que hoy Dios puso en nuestros corazones para ustedes. Quiero recordarles que si vas a asistir a la reunión presencial el próximo domingo, debes de anotarte de acuerdo a las ligas que están apareciendo en nuestras redes sociales. Si tienes problemas para anotarte y poder asistir a una de las 3 reuniones, por favor comunícate con nosotros. Veremos la forma en que te puedas inscribir. Queremos aclarar muy enfáticamente el hecho de que en las primeras reuniones no podemos tener niños, porque nuestra capacidad de maestros resultó seriamente mermada. Y necesitamos organizar un grupo de maestros de manera muy rápida para poder tener todas las medidas de seguridad que sus niños merecen. Somos totalmente, estamos en contra de dividir a las familias, pero no tuvimos opción. Esta pandemia es terrible. Las cifras oficiales ya hablan de una baja considerable en cuanto al número de personas contaminadas en la última semana, pero el nivel de gente que fallece sigue siendo muy alto y queremos ser responsables, y ya lo hemos sido por tanto tiempo. No queremos caer en una irresponsabilidad por la urgencia de abrir. Estamos empezando las primeras reuniones un tanto a prueba y error, e ir avanzando, cumplir con todos los requisitos legales que el municipio nos establece y asegurar que las cosas vayan como deben de ser, bien seguros y bien protegidos. Confiamos en que al menos las personas de 40 a 49 puedan llegar a la reunión ya con al menos una dosis de vacuna. Gracias por entendernos. Sabemos que hay quienes no les ha gustado, a nosotros tampoco nos gusta, pero lo hacemos de manera forzada. Muy bien, vamos a entrar en tema y quiero aclararles algo. He estado leyendo el libro de los Hechos y hubo un capítulo que me llamó mucho la atención, me cautivó el hecho de hablar de 2 personas ahí y de algunas situaciones que ocurren en este pasaje. Estamos hablando del capítulo 16 del libro de los Hechos, en el versículo 11. Vamos a leer del 11 hasta el 15. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De ahí llegamos a Filipos, una ciudad principal de este distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos ahí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Versículo 14, déjenme acabarlo. Quien adoraba a Dios, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Versículo 15. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Esta mujer llamó poderosamente mi atención y me puse a leer y a investigar. Aquí Pablo y Silas están llegando a una ciudad llamada Filipos. Era una ciudad de la provincia de Macedonia, de la región de Macedonia, una ciudad principal, era una ciudad de mucho comercio, de
de cierta prosperidad económica que había en ese lugar. Y llegan a ese lugar, no se dirigen Pablo y Silas a una sinagoga como lo harían en cualquiera de las otras ciudades en donde llegan, por una sencilla razón. No había sinagoga en Filipos. Pero cuando no había sinagogas, la gente del pueblo de Dios, judíos, procuraban irse el día de descanso, estamos hablando del sábado, que en estos tiempos era el tiempo de reunión para dedicarlo a Dios. La gente lo hacía a la orilla de los ríos. Y Pablo y Silas se dirigen ahí y ven ahí a un grupo de mujeres. Había mujeres ahí. Era un grupo de mujeres que dice que se congregaban, es decir, cada sábado tenían una reunión ahí. Y llama muchísimo la atención, me llama mucho la atención por varios motivos. De hecho, me dio demasiada curiosidad y me puse a investigar. Y lo primero que me encuentro es que en ese lugar los hombres prácticamente no se estaban congregando. Solo las mujeres. Ese es un patrón muy común hoy día en las iglesias. Van más las mujeres que los hombres. Pero acá ni siquiera había hombres. Solo había un grupo de mujeres. Y dentro de ellas figura está una que es un personaje que tiene mucho de inspiración para todos nosotros. Se llamaba Lidia. Quiero mencionarles que históricamente en ese lugar se desarrolló una industria textil importante, pero no solo tenían telas o vendían telas, sino las teñían. Es decir, vendían ya telas de colores. Pero había un color en particular que era el más costoso de todos, y era el color púrpura. Y esta mujer llamada Lidia era una comerciante que vendía tela de ese color. Pero investigando un poco acerca de Lidia, me encontré con algo que realmente me inspira. Te voy a decir por qué. Ella era una mujer muy conocida en Filipos. Era una mujer con cierto liderazgo. La Biblia habla de su familia. No se sabe si estaba casada, si era viuda. El sentir de algunos historiadores y estudiosos de la Biblia es que era viuda, pero no se sabe. No se sabe, pero era una mujer que tenía el negocio de venta de telas color púrpura. Esa tela color púrpura no cualquiera la podía comprar. Era carísima, solo la gente muy rica o gente muy importante era la que podía comprar tela color púrpura. Ahora, cuando investigué un poco acerca de ella, me enteré de un dato curioso. En Filipos se armaban esos, llamémosle especie de tianguis, lugares de ventas. El día de mayor venta de ese lugar que se dedicaba a comerciar las telas era el sábado. Y Lidia, el sábado, ella y sus empleados no abrían, lo dedicaban al Señor. Y era de resaltarse por el hecho de que era el día de mayor venta. Le dejaba a su competencia todo el mercado y ella no abría el sábado porque era el día que ella se iba al río y dedicaba ese día al Señor. Y aquí quiero subrayar algo importante, muy importante. La Biblia nos enseña que tengamos cuidado con Babilonia. Si tú te vas al libro de Apocalipsis, me fui muy allá. Babilonia representa, muchos piensan que representa la desviación por problemas de tipo sexual o cosas por el estilo. No es solo eso, sino cuando se habla de Babilonia simbólicamente en el libro de Apocalipsis se habla de seducción. Las seducciones
Son aquellas causas por las cuales somos seducidos para no tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y los negocios o el trabajo o la proyección o tu desarrollo pueden seducirte para que no le des a Dios la primer prioridad en tu vida. No es malo buscar un buen negocio, no es malo desarrollarse, lo malo es que eso ocupe el primer lugar antes que Dios. Y lo que nos enseña Lidia, nos inspira, es que ella lo vivía. El día de más venta, ella no vendía, lo dedicaba al Señor. Era una mujer con sus prioridades en orden. Y déjame decirte algo, me puse a investigar. Y dije, bueno, ha de haber sido difícil para un comerciante de algo tan fino no vender el sábado. Pero ¿qué crees que me encontré? La mayoría de los teñidores de esa ciudad teñían sus telas partiendo de unos extractos de mariscos. Eso fue lo que encontré. Tomaban la tintura de algunos mariscos y era un proceso caro. Había solo una persona que tenía un proceso de tipo vegetal, es decir, utilizaba unas plantas y era mucho más barato y de mejor calidad. Es decir, la única persona que tenía esa fórmula de generar esa tintura color púrpura era Lidia. ¿Por qué te menciono este hecho? Esto cautivó y me llamó mucho la atención. Dios le estaba dando gracia para prosperar su negocio, porque esta mujer, su primera prioridad era Dios. Y tenía una ventaja competitiva que no importaba si vendía o no el día más importante de venta. Quise mencionarlo, amados, porque hoy día muchos creyentes son seducidos por algo que les interesa mucho más que dedicarles su tiempo, su dedicación a buscar a Dios. Pero Lidia nos inspira a eso. Era una mujer de carácter. Y hay un hecho importantísimo. Dice que escuchaba atentamente lo que Pablo decía. Y dice que Dios abrió su corazón para entender la palabra de Dios. Y quiero ser enfático en esto, quiero subrayarlo muy bien, porque el hecho de que Lidia en ese momento se abriera su entendimiento nos habla de que era una persona que realmente quería conocer de Dios. Y no es que ella estuviera viviendo en pecado o anduviera mal y que en ese momento cambiara su vida. No, no está hablando de eso. De lo que nos está hablando aquí la Biblia es que Dios abrió su entendimiento para captar mucho más de lo que había leído antes. Muchas veces en mi vida me ha pasado que leo y leo y leo ciertos pasajes de la Biblia y hasta en cierto momento Dios abre nuestro entendimiento y vemos mucho más allá. A eso se refiere cuando abrió el corazón de ella, para entender mucho más. Esta mujer no solo era líder y no solo le daba un testimonio a sus trabajadores y familiares o gente que la conocía, al grado que un historiador plasmó eso en un libro, sino que buscaba más de Dios para poder compartir e inspirar a los demás. Ella insiste que se queden ahí en su casa. Y como que había cierta resistencia, leí algunos otros autores y se considera que no solo iban Pablo y Silas, sino iban otras dos personas, entre ellos Lucas. Y muy probablemente Timoteo, que ya los estaba acompañando. Y ella insiste, quédense en mi casa. Y llega al punto que parece que no los convencía, que les dice, si realmente ven en mí una verdadera creyente, entonces quédense conmigo. ¿Y sabes qué? Se quedaron. Porque los hechos en la vida
de un verdadero creyente, una persona que busca a Dios, son evidentes. Y ahí se quedaron. Ha de haber tenido una casa grande. Pero déjame decirte algo. Ese día, ella y su familia fueron bautizados. La gracia de Dios llegó a su vida. Y ella alcanzó a toda su familia. Es el sueño de muchos de nosotros, ¿sí o no? Es el anhelo de muchos de nosotros. Porque tenemos algunos familiares que no conocen a Dios. Pero ella lo logró. Lo hizo. Está Pablo ahí en esa ciudad, están con ella. Pero ocurre algo en la ciudad. De repente aparece una joven que era adivina, era una mujer adivina que era utilizada por unos hombres para generar recursos. Eran como una especie de mujer que daba suertes o les leía su futuro y hacía ese tipo de cosas. Esa mujer ve a Pablo y a Silas y dice una gran verdad: estos son hijos del Altísimo. Y la verdad es que es la verdad. Incluso les dice, y han venido para decirles cómo ser salvos. Déjame decirte algo, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Ellos conocen y saben. Hubo demonios que le dijeron a Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Porque sabían quién era Jesús. Le ocurre al mismo Pablo cuando unos hombres quieren dedicarse a usar los poderes de Pablo y unos demonios les dicen a Pablo, lo conocemos y sabemos quién es, pero ustedes quiénes son. Y esta muchacha daba grandes ganancias a la gente que la usaba para que adivinase. Pero Pablo se molesta después de varios días que gritaba atrás de ellos, ora por ella y saca ese espíritu de adivinación y se acabó el negocio. Y ellos son acusados de llevar enseñanzas fuera de orden y mandan una turba en contra de ellos y Pablo y Silas van a dar a la cárcel y son severamente golpeados. Severamente golpeados. Y dice la Biblia que los metieron al calabozo de más adentro. Déjame decirte, leí un poco acerca de las cárceles y la mayoría de las cárceles o prisiones en ese entonces, y creo que hasta la fecha, siguen teniendo ciertos calabozos que son los peores, que son los más oscuros, los más terribles. Cuando yo era niño, me llevaron a una cárcel en México que se llamaba San Juan de Ulúa. Y ahí el peor calabozo, había unos terribles, pero el peor le llamaban el infierno, así se llamaba. Y curiosamente te meten a ese calabozo húmedo, con poco oxígeno, pero total y absolutamente oscuro. En algo así parecido meten a Pablo y a Silas y todavía los encadenan a un cepo con una cadena y están ahí golpeados. Y a medianoche, tal vez adoloridos y sangrando, Pablo y Silas empiezan a cantar himnos y a adorar a Dios. Adoran a Dios y los demás reos los escuchan. Crearon un ambiente en la cárcel y quiero subrayarte esto porque no importa en donde tú estés, cuando tú llevas la presencia de Dios, tú impregnas el ambiente de Dios y eso fue lo que ellos hicieron. Y empiezan a alabar y a cantar himnos y salmos y se desata un terremoto durísimo. Tiembla. Esto nos enseña mucho. Cuando estés en circunstancias difíciles, dolido, lastimado, tal vez encerrado en problemas, no es el momento de quejarse, es el momento de alabar a Dios. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. Ahí tiembla y se rompen las cadenas y se abren las cárceles. Se abren. Es lo que menciona la Biblia.
El carcelero llega corriendo, desesperado, de hecho estaba dormido, pero el carcelero era el encargado de que no se fuera ninguno, y al ver las cárceles abiertas, este hombre exclama: soy hombre muerto. Porque era lo que le hacían los romanos a los que dejaban salir a los reos. Y este hombre llega, vamos a leer el versículo 26 de ese mismo capítulo. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, pero por lo que sacó su espada para matarse. Él sabía que era hombre muerto. Versículo 28, pero Pablo le grita: detente, no te mates, estamos todos aquí. Es decir, esa era una cárcel llena de reos libres, ya no tenían cadenas y las cárceles estaban abiertas. ¿Ustedes creen que Dios hace cosas maravillosas cuando su pueblo adora y alaba? Se rompen las cadenas. Pero este hombre se va a matar. Se va a matar y Pablo dice: no lo hagas, detente, espérate. En algunas versiones llega hasta decir: ¿qué haré para ser salvo? No era que le hubieran compartido ya. Lo que ocurre es que este hombre se iba a matar. Lo que les estaba diciendo a todos, a los que estaban ahí, es: ¿cómo salgo de esto? Soy hombre muerto. Y Pablo le dice: detente, no te mates, estamos todos aquí. Y ocurre algo impresionante que tú difícilmente vas a volver a ver. Pablo y Silas hablan con este hombre, le hablan de Jesús y acaban en su casa. En su casa. Si tú me preguntas: ¿y qué pasó con los demás reos? Yo creo que no se fue ninguno. Solo él los llevó a su casa, les curó las heridas y conocieron al Señor, este hombre y todos los de su casa. Vemos cómo Dios siempre va por todas las familias. Y la gracia y la misericordia llegó a la vida de este hombre. Por eso quise hablar de estos dos personajes en este pasaje. Primero Lidia y luego el carcelero. Un buen día todo se le volteó, todo se puso mal, al grado de que se iba a matar. Pero lo alcanza la misericordia de Dios, lo alcanza la gracia de Dios, y también toda su familia alcanzó esa gracia. Hoy quise hablarte de estos dos personajes, amado, porque nos deben de inspirar a entender que si tenemos las prioridades correctas, Dios nos respalda y busca bendecirnos. Y no importa lo duro de los días que enfrentes, la misericordia de Dios te va a alcanzar y te va a beneficiar a ti y a toda tu familia. Esto cautivó mi corazón y quise compartirlo porque ya estamos próximos a regresar y Dios va a hacer grandes cosas con nosotros y con nuestra familia. Dios va a extender su misericordia y su gracia como ya lo ha hecho. Hasta el día de hoy, nadie en la congregación que esté plantado y que sea parte de nuestra iglesia ha fallecido a causa de la pandemia. Y estamos hablando de que en la ciudad se habla de una estimación cercana a los 6-8 mil muertos. Son muchos. Pero en su misericordia Dios nos cuidó a todos. Ordenemos nuestra vida y aún de las situaciones más difíciles, Dios siempre nos va a sacar. Dios siempre nos va a bendecir. Permítanme orar. Padre, te damos gracias. Clamamos a ti, Señor, en este domingo, Señor, porque
Tu misericordia y tu fidelidad es grande. Tu misericordia nos alcanza a todos y cada uno de nosotros, porque Jesús murió por nosotros. Si tú no conoces a Jesús como Señor y Salvador, yo te pido que cierres tus ojos y le digas a Dios: Señor, yo me arrepiento en este día por los errores que he cometido. Perdóname, Dios, ayúdame a cambiar mi vida, no solo a limpiar mi pasado, sino a transformar mi vida para conocer a Jesús. Que mi entendimiento sea abierto, que mi corazón se abra para escuchar tu verdad y que venga a ser parte de mi vida. Te acepto, Jesús, como mi Señor y Salvador. Bendíceme a mí y a mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Quiero exhortarte este domingo a que seas fiel en tus diezmos, ofrendas, y si quieres ayudarnos a aportar con todo lo que estamos haciendo, es más que bienvenido, nos ayudas mucho. Ya estamos prácticamente listos para que el próximo domingo tengamos nuestra primera reunión. Te pedimos que seas fiel, que hagas tus depósitos donde siempre los hemos hecho, sea a través de Oxxo o directamente en transferencia, o si bien tienes tú tu diezmo, avísanos y veremos la forma en que alguien vaya y pase y lo pueda recoger. Muchísimas gracias por la fidelidad a todos los que lo han hecho. Estamos prácticamente acabando esta etapa de confinamiento, digámoslo, si nos vamos a ver ya el próximo domingo con algunos de ustedes en la reunión presencial. Damos gracias a Dios porque siempre pudimos hacer frente, no estamos endeudados, nunca hemos debido un peso y nunca lo vamos a deber. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por su generosidad y que Dios multiplique y bendiga sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.